Y yo te voy a pedir que me acompañes ahí en tu Biblia a Génesis capítulo 4. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente los primeros 8 versículos. Dice así el primero: Ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva, y ella quedó embarazada. Cuando dio luz a Caín, dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, la versión 60 dice aquí, pasado un tiempo, ¿verdad? Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Pon atención aquí en el 4. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de algunos de los corderos eran las primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Presentó entonces a Abel lo primero y lo mejor, mientras que Caín ha presentado solo algunas de las cosechas que él tenía y no exactamente de lo primero, ¿verdad? Y ve lo que sucede en el 5, dice: pero Dios no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Ante esto el Señor le hace una propuesta, una exhortación, y lo anima y le dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Hablando de rostros que resplandecen, misa. No estaba exactamente resplandeciendo el de Caín. Dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y mira aquí en el versículo 8 la tragedia en esta familia. Cierto día Caín dijo a su hermano: salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Terrible la historia hasta este momento, ¿verdad? Imagínate los padres, Adán y Eva, al enterarse que uno de sus hijos ha muerto, y no solo ha muerto el menor, sino ha muerto a manos del mayor. Y aún el castigo como consecuencia de esto para Caín es que ahora vuelve a ser expulsado de donde ya habían sido expulsados, y una nueva maldición ahora hay sobre su vida, ¿verdad? Pero pensemos un poquito qué es lo que ha llevado a este punto a tomar estas decisiones. Decíamos que las decisiones marcan destinos, ¿verdad? ¿Qué es lo que llevó a Caín a tomar esta decisión de presentarse con una ofrenda mediocre delante del Señor? ¿Y qué es lo que llevó a Abel a presentar una mucho mejor ofrenda, a presentar lo primero y lo mejor para el Señor? Piensa por un momento, ayúdame con tu imaginación. Cuando ellos nacen, decíamos, ya ha pasado la caída, ya están fuera del Edén, cuando llegan ellos dos a esta familia. Y piensa por un momento cómo pudieron haber sido las pláticas al seno de esa familia. ¿Qué cosas platicaban Adán y Eva con sus hijos? Tal vez había preguntas como: ¿y cómo era el tiempo allá en el Edén? Y tal vez Adán decía: la comunión con Dios era plena, el lugar era hermoso, Dios nos había dotado de árboles frutales, podíamos comer lo que quisiéramos. Era increíble escuchar su voz, era increíble escuchar lo que se paseara por ahí y sin tener nada que nos estorbara. Y le preguntaba tal vez: ¿y qué es lo que más anhelas de no estar ahí? Dice: sin duda estar en comunión con Dios. Pero tal vez también en esas pláticas se filtraban algunas heridas en sus corazones. Tal vez en esas pláticas se decían: ¿y por qué nos expulsaron? ¿Y por qué los sacaron de ese lugar? Dice: fallamos una sola vez. Nos habíamos portado bien siempre, pero en la primera que nos equivocamos, nos echaron fuera. Y no solo nos echaron fuera, pusieron a ángeles que estuvieran ahí en la entrada y una espada de fuego que nos impidiera el acceso de nuevo a ese lugar. Y tal vez esas semillas de resentimiento cayeron al corazón de Caín.
Tal vez estas semillas que generaron una imagen distorsionada de quién era Dios y de cuánto les amaba, fue lo que fue creciendo en el corazón de Caín. Tal vez esto fue lo que le llevó a presentar esa ofrenda mediocre delante de Dios. Tal vez eso fue lo que destapó el enojo que había ahí acumulado y que llevó a matar a su propio hermano. Hoy tú y yo, aquí en el siglo XX, en el 2022, empezando un nuevo año, tenemos que examinar nuestros propios corazones y ver qué semillas se han logrado implantar en él. Ver qué semillas han caído, qué pensamientos hemos abrazado, los hemos constituido aún una fortaleza en nuestros corazones, porque es a partir de ellos que tomamos decisiones. Tenemos pues que detectar esas semillas del infierno, esas mentiras. Hoy que está tan de moda, ¿verdad?, tener otros datos. Momento, la Biblia no habla de otros datos, son verdades absolutas. No se trata de que yo pienso que dice, ¿qué es lo que dice? Y se acabó, ¿verdad? Entonces tenemos que establecer la realidad de Dios en nuestras vidas y desechar todo aquello que se opone a la realidad de Dios contenida en las Escrituras. ¿Qué es lo que aspiramos a que esté fresco en tu corazón? Primero, que tengas una renovación en la revelación del Padre amoroso que Dios es para tu vida. Que tengas una revelación en cuanto Dios quiere bendecir tu alma y quiere hacerte prosperar en este año que está iniciando. Quiere que le redescubras, si es que no le has conocido antes, por supuesto, como Jehová Jireh, como el Dios proveedor que puede suplir absolutamente todas tus necesidades. También Dios quiere que descubras cómo Él ama el sacrificio, cómo Él ama tu adoración y tú puedas crecer y aún mudarte si estás entregando ofrendas defectuosas como Caín y empieces a obrar como Abel, ¿sabes? Porque cuando tenemos pensamientos torcidos acerca de Dios, nuestro actuar va a estar condicionado por esos pensamientos. ¿Te acuerdas del tercero de los siervos en la parábola de los talentos? El pretexto que dio cuando el Señor vino a pedir cuentas es que sabía que eres un hombre severo, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Era una visión equivocada. Era una visión equivocada de ese Señor que era justo. Y esa visión equivocada le hizo temer y al tener temor se inmovilizó de hacer lo que estaba llamado a hacer. Nosotros no podemos permitir que eso nos suceda ahora en este año que está iniciando. Así es de que es un año de que debemos de buscar este tiempo de comunión intensa con Dios. Por eso es que ayunamos, por eso es que te animamos a que participes en el ayuno, para que todas estas revelaciones puedan cobrar viva nuevamente en Dios, en tu corazón. Que si hay algún anhelo en tu corazón sea el de buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando escuchamos hombres maravillosos como el hermano Wayne Myers, ¿verdad?, que te habla de finanzas, pero en realidad de lo que te está hablando es de almas. Es un hombre que entiende el reino absolutamente y trata de infundirlo a nosotros que venimos detrás de él. Y eso es lo que queremos que suceda en tu vida. Eso es lo que queremos que sea revelado en tu vida. Que esté esta revelación de Dios moviendo y transformando tu corazón. Ahora, quiero que entiendas un principio que está vigente en la palabra, que es un principio fundamental. Así como vemos que el dar comenzó ahí desde el Génesis, podemos ver que es un principio que está vigente a lo largo de toda la Escritura. El sacrificio, la adoración a Dios está presente y lo estará por siempre, por cierto. De modo que aunque estemos hoy en una nueva dispensación, viviendo del nuevo pacto, estando en la gracia, por supuesto que seguimos que tener manteniendo este principio absolutamente vigente en nuestros días, en nuestras vidas. Y sabes,
El Evangelio a veces hace cortocircuito con nuestra mente carnal, con nuestra mente natural. Mira lo que dice Mateo 16:25. Dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, es decir, por causa de Jesús, la salvarás. Esto nos está hablando que todo aquello que tú entregas, que todo aquello que tú das, todo aquello que tú te atreves a perder, es justamente lo que Dios puede utilizar para después devolvértelo en bendición sobre tu vida. Mira el propio Mateo en el capítulo 6, en los versos 19-20 nos insta, no hagas tesoros en la tierra, ¿verdad? Donde la polilla y el óxido corroen y donde los ladrones pueden entrar y pueden robar. Mejor haz esos tesoros allá en los cielos, donde ni la polilla ni el óxido corroen y donde los ladrones no pueden entrar y no te pueden robar. ¿Sabes? Es mudarnos de lo perecedero a mudarnos a una visión de lo eterno. Porque a veces invertimos demasiado nuestra corta vida aquí en la tierra en cosas que no van a perdurar, cosas que son perecederas, cosas que vas a dejar aquí el día que el Señor te llame a su presencia. ¿Y qué estamos haciendo por utilizar nuestra vida presente para invertir en todo lo eterno? Abel dio lo primero y lo mejor, y se requiere fe para ello. Mira el testimonio que da el propio libro de Hebreos acerca de él y su ofrenda. Hebreos 11:4 dice así: fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla de su ejemplo de fe. Cuando el Señor nos llame a su presencia, que algún día lo hará, ¿qué ejemplos de fe dejaremos aquí para los que se quedan todavía? ¿Qué legado de fe dejaremos para nuestros hijos, para los testigos alrededor de nosotros? Dios pide lo primero y lo mejor le pertenecen a Dios. Éxodo 23:19 dice así: cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. El próximo domingo 23 estaremos aquí presentando nuestras ofrendas. Habíamos anunciado que habría de ser el 16, sin embargo, por cuestiones de logística, consideramos pertinente que fuese hasta el 23, una semana más. Estamos a 10 días de que esto suceda. Y dice, a la casa del Señor hay que traerlas. Si tú te alimentas en esta casa, si tú eres miembro de esta iglesia, este es el lugar donde tú debes de presentar estas primicias. Sostener los proyectos de la casa es nuestra responsabilidad también como miembros. Pero tenemos que entender que lo primero y lo mejor Dios lo demanda para sí. Mira lo que les pidió Dios al pueblo de Israel cuando habrían de conquistar la tierra prometida. Recuerda que había varias ciudades que conquistar, ¿verdad? Y la primera era una gran ciudad fortificada, Jericó. Y Dios les pone una restricción, igual que les puso una restricción a Adán y Eva allá en el Edén. Y les dice, del botín que tomen en esta primera ciudad, el oro y la plata me pertenecen. No es que Dios necesitara en realidad oro y plata, Dios es dueño de todas las cosas. Pero Dios quiso recordarle a su pueblo, lo primero me pertenece a mí. Y conocemos la historia, cómo Dios entrega esta ciudad de manera sobrenatural en manos de Israel. Pero hay un hombre, un solo hombre que se equivoca y transgrede esta restricción. Las consecuencias fueron terribles para Israel, pero también para la casa de este hombre, Acán.
También Dios establece que los primogénitos, le pertenecen a Él. Mira Éxodo 13:2 lo que dice: dedícame todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenecen. Lo primero de tu tiempo, lo primero de tus recursos, lo primero de tus talentos, lo primero de tus afectos, lo primero de tu esfuerzo, lo primero de todo lo que eres tú, en realidad le pertenecen a Dios. Porque eso primero es lo mejor. Porque eso primero también, cuando tú lo entregas en manos del Señor, hace que la bendición resida sobre lo que está, sobre lo restante, ¿verdad? Y sabes, cuando vemos Proverbios 3, nos lo recuerda justamente. Proverbios 3, versículos 9 y 10 dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Es primero honrar al Señor con lo primero y lo mejor, y entonces es que Dios va a traer esa bendición hasta hacer que tus graneros se desborden y tus tinajas rebosen de buen vino. Dice también Romanos 11:16 en la versión 60: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Qué vamos a hacer este domingo 23? ¿Con qué nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Qué habremos de ofrecer? ¿Una ofrenda nada más? Lo que ese día pudimos conseguir, hay como un poquito, ya así en la carrera, en el apresuramiento, o realmente nos vamos a esforzar por honrar a Dios. Cuando el pueblo de Israel comenzó a degradar sus ofrendas en Malaquías 1, vemos cómo Dios les reclamó. Porque Dios demanda eso de nosotros. Porque Dios sabe que nos hace bien honrarle. Porque Dios sabe que eso hace que nuestro corazón se vincule al corazón suyo. Porque Dios sabe que cuando venimos aquí, nos plantamos, preparamos nuestra ofrenda y dirigidos por el Espíritu Santo, por supuesto, también nos convertimos en colaboradores de su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 13:44 nos habla de un hombre, ¿verdad? Y dice que el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro en un terreno, ¿verdad? Y lo que ideó este hombre para adquirir ese tesoro fue comprar aquel predio donde se encontró el tesoro. Para hacerlo tuvo que vender todo lo que tenía, todo lo que amaba, todo por lo cual se había esforzado en su vida. Lo vendió por aquel predio, porque aquel predio que estaba comprando tenía un gran tesoro en él. No es que lo perdió lo que tenía, simplemente lo trasladó por algo mucho mejor. Y así es el reino de los cielos. Tú renuncias a cosas perecederas y lo trasladas a cosas eternas. Porque cuando tú te atreves a dar, haces que Dios obre en consecuencia. Tú puedes ser alguien generoso, espero que lo seas, pero por más y más generoso que seas, y más que seas, nunca vas a ser más generoso que Dios. Dios siempre te va a vencer en generosidad, siempre te va a ganar, pero le gusta jugar a las vencidas contigo. Es un padre amoroso. Y sabes, a los papás nos gusta que los hijos se parezcan a nosotros. En lo bueno, tal vez no en lo malo, por supuesto, pero nuestro Padre Celestial todo es bueno. Hay que parecernos a Él. Él es un Dios que da, es un Dios que ama dar. Este próximo 23, cuando estemos presentando nuestras primicias, también lo haremos en familia.
Venimos los padres acompañados de los hijos y juntos nos presentamos y presentamos las primicias, no de un individuo, pero de una familia. ¿Y por qué hacemos la presentación de primicias de esta forma? Porque parte de la responsabilidad que tenemos tú y yo, que somos padres, es de enseñarle a nuestros hijos que vienen detrás de nosotros este principio de honra al Señor, este principio de adoración al Señor, este principio de decir lo primero y lo mejor es para Él porque Él es digno de esto. Lo primero le pertenece al Señor, porque habrá un día en que tus hijos crezcan y tomen decisiones, y esas decisiones, como decíamos al principio, marcarán su destino. ¿Y dónde quieres que tomen las decisiones? Pues unas decisiones basadas en que tú les hayas enseñado el reino de Dios a tus hijos, que tú les hayas enseñado a adorar al Señor, que tú les hayas enseñado a apartar lo primero y lo mejor para Dios. En realidad tenemos que hacer esto, no eventualmente. Hoy tenemos una oportunidad especial con las primicias, pero en realidad todo el tiempo tenemos la oportunidad de honrar a nuestro Dios a través de los diezmos y de las ofrendas. Y yo sé que a veces puede parecer cansado que alguien se pare aquí y te tenga que estar recordando esto. Pero sabes, nuestra carnalidad tiende muy fácilmente, como en Malaquías 1, ¿verdad?, a degradar el nivel de nuestro dar, a presentar el animal defectuoso, hacerlo pasar como un animal puro, ¿verdad? No diezmar el 10%, sino algún porcentaje menor. O no el primer 10%, sino después de que hiciste algunos pagos urgentes, entonces sacar para tu diezmo. Y ambas cosas están mal. Dios quiere ser el primero en nuestras vidas. Pero si Dios es primero en nuestras vidas, también lo primero debe ser para Dios. Así es de que, amados, ¿a qué te animo? Te animo a que medites en estos días, que aproveches los tiempos de ayuno, los días de ayuno previos que habremos de tener. Después de la primera semana de ayuno, justamente es que vendrá el tiempo de presentar primicias. Toma esos primeros días de ayuno, esa primera semana de ayuno, para afinar tu oído. Afinar tu oído a la voz del Espíritu Santo, hablando a tu corazón y llevándote a tomar una decisión sobre qué presentar delante del Señor. ¿Te va a llevar a una aventura? Muy probablemente. A veces el Señor pide cosas exorbitantes. Al padre de la fe, a Abraham, en Génesis 22 lo puso a prueba. Y lo que le pidió no fue una ofrenda monetaria. Le pidió lo que más amaba. Le pidió a su hijo, a su Isaac, que tanto amaba. Y le pidió que se lo sacrificase. Y tuvo que caminar por varios días, ¿verdad? Conocemos la historia. Primero salió con los sirvientes, ¿verdad?, que le acompañaban. Pero llegó un punto, después de 3 días, dice, que subió al monte Moriah, él junto con el muchacho, solos. Y aún Isaac le preguntó a su padre: ¿y el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está? Porque dijiste que íbamos a presentar una ofrenda al Señor. Y dice: Dios proveerá. Y llegan hasta ahí el punto donde va a ser el sacrificio, y preparan el altar, y entonces ata al muchacho para sacrificarlo. Y sabemos que cuando está a punto de sacrificarlo, el ángel del Señor aparece y le dice: detente, Abraham, ahora sé que me temes, pues no has negado ni siquiera al hijo que tanto amas. Y a las espaldas de Abraham, un cordero atorado. Un cordero que tomó el lugar de Isaac en ese sacrificio, y un cordero que nos habría de manifestar la obra de Jesucristo varios siglos después. Amigo que nos estás mirando por primera ocasión,
quiero decirte una cosa. Veíamos hace un momento que los primogénitos le pertenecen al Señor. Déjame leerte rápidamente esto que estableció el Señor en Éxodo 13, del 12 al 13, dice: deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar el rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito. Pero si no se paga el rescate para recuperarlo, tendrán que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen la obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. Había un animal que se tomaba como sustituto para un animal impuro, un animal puro para sustituir a un impuro. Pero decía, para las personas, para los hijos primogénitos, para los varones, toma un cordero para que tome su lugar. Cuando Juan el Bautista, en Juan 1:29, vio venir a Jesús hacia él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si hablamos de primicias, Dios nos dio el mejor ejemplo de ello. Sí, porque el Padre dio a su primicia, dio a Jesús para que tomara nuestro lugar y nos redimiera. Porque el castigo que debía de haber sido sobre nosotros fue sobre Él. Así que si hoy te has conectado a esta transmisión porque alguien te compartió el link, o porque andabas ahí de pronto en el ciberespacio y viste en tu pantalla la oportunidad, dijiste: ¿qué será esto? Y como sea, te conectas y has escuchado este mensaje. Déjame decirte que Jesús te ama tanto que ha dado a su Hijo precioso, a Jesús, para morir por ti en la cruz del Calvario. Y te pido una cosa: que creas en esto para que tus pecados sean perdonados y para que Él te entregue vida eterna. Te voy a pedir que me acompañes ahí en tu lugar, si es tu voluntad hacer esto, hacer esta oración para entregar y rendir tu vida a Cristo. Y repite después de mí con voz audible: Señor Jesús, gracias por tu Cordero que tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por mandar a tu precioso, a tu Hijo amado, a tu Jesucristo. Ahora sé que me amas, pues Él vino a morir por mí, siendo yo solo un pecador. Hoy rindo mi vida a ti y acepto tu salvación y acepto tu señorío también sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, amado, tú que hiciste esta oración, nos da mucho gusto y te felicitamos. Deja decirte que hay fiesta en el cielo y también aquí celebramos tu decisión por Cristo, pero además queremos conocerte. Tenemos para esto una línea de WhatsApp que está apareciendo ahí en la pantalla: 55 81 00 20 10. Escríbenos un mensaje de texto por WhatsApp. Dinos quién eres, queremos conocerte. Queremos también por este mismo medio devolverte alguna información de cuáles son los pasos siguientes, qué viene después de esta decisión tan importante que has tomado y que cambia tu eternidad. Qué increíble esto. Y amados, para ti que eres de casa, anhelo que esta palabra te haya servido. Anhelo que esta palabra haya refrescado tu corazón respecto a la importancia y al compromiso que tenemos de honrar al Señor. Déjame decirte que la palabra de Dios dice así en Mateo 25:29. Así que porque el que use bien lo que se le da, recibirá más, aún más de lo que necesita. Pero el que no lo haga, se le quitará todo lo que tiene. Por eso dice la palabra en la 60: el que tiene se le dará aún más. Estamos llamados a esto,
a tener y a recibir más. Pero recuerda, la puerta que abre esta bendición sobre tu vida, esta bendición que Dios está anhelando traer sobre tu vida, es que te atrevas a abrir tus manos, que te atrevas a dar, que te atrevas a soltar, porque todo lo que tú das no se pierde. Lo que tú das, Dios lo utiliza y Dios te lo regresa. Todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, eso mismo también segará. ¿Qué estás sembrando? Esta es la buena oportunidad para sembrar iniciando un año, y yo te animo a que no seas escaso en tu dar. Las oportunidades están delante para abrir los cielos sobre tu vida, para abrir los cielos de provisión sobre tus finanzas, para abrir los cielos para protección sobre tu casa, sobre tus hijos que tanto amas, sobre tu matrimonio, sobre esa empresa que tú estás iniciando, sobre el trabajo, el empleo que tú tienes hoy, sobre la obra de Dios que te ha delegado. Dios quiere derramar su bendición sobre tu vida. Pero todo empieza con que tú te atrevas a creerle a Dios. Todo empieza con que tú te atrevas a entregar lo que el Espíritu Santo te guíe a darle. Es así como funciona esto. El corazón mío está pidiéndole al Señor que no cierres tus oídos a lo que el Espíritu Santo está hablando en este momento en tu corazón. No va a venir tal vez como un viento recio. Tal vez es apenas un sonido, hay un susurro a tu corazón, pero es Él que te está inquietando, es Él que te está hablando, es Él que quiere provocar algo en ti, es Él que quiere expandir tu fe a nuevos niveles, que camines donde nunca has caminado, que llegues a donde nunca has llegado, que le conozcas como el Jehová Jireh, como el Dios proveedor.